Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 1, hoy queremos subrayar el versículo 26. Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno que ustedes no conocen. Queridos amigos, estamos dentro de este primer testimonio de Juan el Bautista. Son las señales que revelan a Jesús a los hombres, es decir, Juan el Bautista aparece aquí como el primer testimonio. Y más aún se le presenta a Juan el Bautista como el precursor. Este es el testimonio de Juan. Cuando enviaron los judíos de Jerusalén a los sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Mesías. Vea la preocupación, cuerajina. Hoy cuasei cuaimaba la Mesías. Aquí también, en el contexto histórico, habíamos estudiado y habíamos visto que Juan el Bautista, de cierta manera, tenía un grupo bastante fuerte que incluso mucha gente pensaba y creía que Juan el Bautista era el Mesías. Pero aquí la comunidad cristiana, y ya estamos en el año 100, presentando y mostrando que el Mesías es verdaderamente Jesús, para no crear divisiones en las comunidades, ellos también procuran mostrar y hacer entender cuál era el plan de salvación de Dios. Vaya papeñan de Yara lleva o me sacaba y saca las apenas. Y esto lo hace por medio de esta reflexión profunda para decir que Juan el Bautista también cumple una misión esencial y fundamental dentro del plan de salvación. La Mesías, sin embargo, él está cumpliendo una de las profecías ya anunciada, ¿verdad? Decíamos, por Isaías 43. Y él se va a presentar: yo soy una voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y hoy miramos este versículo 26, que Juan le responde: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno que ustedes no conocen. Este es el Cordero de Dios. Bueno, pues esto todo más adelante lo vamos a ver, pero ya nos hace indicar: aquí está la base, aquí está lo fundamental. Identifica también la figura de los fariseos, porque dice los enviados eran del grupo de los fariseos. Pero
enviaron los judíos a Jerusalén a los sacerdotes y levitas. Sacerdotes y levitas la uaina, pero eran del grupo de los fariseos. Y vienen, indagan, quieren saber, va en la de legitimidad con avejina y catúpare, yapólare, yapoa, porque él está haciendo un rito que es un rito muy fuerte, ¿verdad? Radical, podemos decir, porque está llamando a una verdadera conversión. De ahí va que reina la Juan el Bautista yapoa. Pero claro, aquí después se va a presentar y él se presentó directamente diciendo que él simplemente, dice, bautiza con agua. Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Este versículo sigue, queridos amigos, siempre sobre el cuestionamiento sobre la autoridad de Juan el Bautista para bautizar. Hoy pero la respuesta de Juan el Bautista marca una diferencia esencial porque su bautismo es con main. Main quiere decir agua, es con agua, que es un signo externo y es un signo preparatorio, mientras que el verdadero protagonista que está por llegar y ya está presente en medio de ellos, pero manifiesta, ustedes no lo conocen, ustedes no saben. Y Él es el que va a traer el bautismo por medio del Espíritu. Aquí aparece el contraste entre el rito humano y la revelación divina. Juan se declara mero servidor que prepara mientras anuncia la llegada del que dará el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu, pero aquí está preparando la llegada, está anunciando, está diciendo. Upeala y cotajina, upeala ayapotajina. En el contexto histórico sabemos que el bautismo con Juan tenía un carácter transitorio, el agua de por sí. Prepara al pueblo para un acontecimiento mayor. En la Palestina del siglo I también la espera mesiánica era intensa. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo se va a realizar? Estaban esperando, querían verdaderamente ya conocer cuándo es que el Señor va a enviar a su Mesías. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón.
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Oración a San José de Cupertino para ayudar en exámenes y estudios. San José de Cupertino, modelo de paciencia y humildad, ruega por mí. San José de Cupertino, tesoro de gracia, ruega por mí. San José de Cupertino, hoguera de amor de Dios, ruega por mí. Gloriosísimo San José de Cupertino, benefactor de los estudiantes, protector de los examinandos, no desdeñéis las súplicas que os dirijo, implorando vuestro auxilio en los exámenes de mis estudios. Alcanzadme del Señor que, como verdadera fuente de luz y sabiduría, disipe las dos clases de tinieblas de mi entendimiento, el pecado y la ignorancia, instruyendo mi lengua y difundiendo en mí los labios de la gracia de su bendición. Dadme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, y en el momento del examen, gracia y abundancia para hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, si así conviene a la mayor gloria de Dios y provecho de mi alma. San José de Cupertino, espejo de fe y esperanza, ruega por mí y pide que sea ayudado en lo siguiente. En este momento harás tu petición de lo que deseas conseguir. San José de Cupertino, fuente de caridad, ruega por mí. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 26. Y aquí Juan respondió: yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Decíamos, queridos amigos, que aquí en la Palestina del siglo I, la espera mesiánica, decíamos y estábamos hablando, estaba de una manera bastante agitada, digamos, ¿verdad? Porque todos estaban esperando, todos estaban necesitando, ahora Caeco, Uta la Mesías, Rojano, Hinando, Guajeo, Eterina. Ahora, el uso del agua frente al Espíritu, queridos amigos, así como presenta hoy esta partecita del versículo 26, porque dice: yo bautizo con agua, ¿sí? Allá pongo con el agua, pero en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen, le dice. Ustedes no le conocen. Pero este uso del agua frente al Espíritu, que se revelará recién en Juan, versículo 33 de este mismo capítulo, marca este momento importante. Vamos a decirle el elemento bisagra. Pasar del Antiguo Testamento, del rito antiguo, del agua, pasar también al rito del bautismo, y nada más que lo hará el Mesías, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Y así van pasando estos signos preparatorios para el cumplimiento del plan definitivo de Dios. El plan definitivo de Dios es lo importante, el plan definitivo de Dios es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Bueno, desde un contexto cultural antropológico, queridos hermanos, podemos mirar y entender que el agua en la cultura bíblica siempre es muy ambivalente. Por una parte puede purificar, dar vida, es signo también de juicio. Todo esto es el agua en el Antiguo Testamento. Ahora, en los mikvaot, es decir, en los baños rituales, esto está en hebreo, ¿verdad? Mikvaot, que quiere decir baños rituales. El agua significaba una renovación periódica, pero Juan radicaliza ese simbolismo. Radicaliza, queridos amigos. Ese baño que era simplemente un baño ritual, ahora entonces le va a dar una nueva significancia, pero es la significancia de una renovación. Renovación porque recuerden que el bautizo, decíamos nosotros, no quiere decir simplemente un lavarse en ese momento, purificarse en ese momento. Listo, ya bautizamos, ya bautizamos, bebé. Sino que el bautizo, queridos amigos, es un proceso, había sido. Es una continua purificación. Upeala griego bejeiserae, la bautizo. Quiere decir que yo, desde el momento en que me bautizo, aquí continúa su acción de purificación continua. Entonces la una vez se haya purificado, después allá pues estamos bebé. Y de ahí viene el famoso compromiso, ¿verdad? Dios que me libera, que me purifica totalmente del pecado original, y por lo tanto yo ya estoy con esa gracia de Dios. Y en este proceso de salvación, en este proceso de vida que he recibido de la gracia de Dios, pero el 100% de su gracia,
Entonces, vamos a ir caminando y vamos a ir haciendo esa purificación profunda en nuestra manera de entender la vida, en nuestra manera de confrontarnos con los problemas, en la manera de tener soluciones a las situaciones que se nos presentan en el día a día. Y esto, queridos amigos, es esencial, ¿verdad?, que nosotros podamos comprender también. Y Juan, por eso, cuando habla de este símbolo del bautismo, nos está hablando de una radicalización. Hay que ser radicales ¿en qué cosa? En la conversión. ¿Pero la conversión a qué? La conversión a la purificación continua, es decir, con los valores y principios del Evangelio que desde ahora comenzaremos a poner en práctica y a caminar con estos valores en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Eres un guerrero, todo es posible.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy me llamas, Señor, a mirar hacia ti, a cargar con mi cruz y aprender a vivir en el polvo del alma. Encuentro tu voz, me susurra con amor, ven, regresa, Dios. Es tiempo de gracia, de arrepentimiento, de dejar el orgullo y seguir tu ejemplo. Camino al Calvario, contigo, Jesús. Quiero morir al pecado y vivir en tu luz. Que el ayuno me enseñe, que la oración me guíe, que en tu cruz encuentre la razón de existir. Me arrodillo y confieso mi fragilidad. Sé que solo en tu gracia encuentro verdad. En la prueba, en la lucha, en mi soledad, tú me abrazas y me llenas de paz. Es tiempo de gracia, de arrepentimiento, de dejar el orgullo y seguir tu ejemplo. Camino al Calvario, contigo, Jesús. Quiero morir al pecado y vivir en tu luz. El ayuno me enseñe, que la oración me guíe, que en tu cruz encuentre la razón de existir. Señor, transforma mi vida, hazme un reflejo de tu amor. Que esta cuaresma me acerque a los brazos del Redentor. Camino al Calvario, contigo, Jesús. Quiero morir al pecado y vivir en tu luz. Que el ayuno me enseñe, que la oración me guíe, que en tu cruz encuentre la razón de existir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo
en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 26. Dice, Juan respondió, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. El simbolismo del agua estábamos hablando, queridos amigos, que cuando dice que yo bautizo con agua, pero después enseguida dice, y en medio de ustedes, en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Quiere decir pero, adversativo, o muy moviña de Ina y nos está abriendo el paraguas y nos hace levantar las antenas. Para la dice Ina, se ayapo ure, ure ese ayapo Ina, con el agua estoy bautizando. Pero, cuando escuchamos el adversativo, queridos amigos, siempre nos da ya la clave para entender que algo diferente vendrá, ¿verdad? El pero, el adversativo. Y justamente este simbolismo de la inmersión en el agua, que llama una verdadera conversión, ahora el Salvador, que no está, pero en medio de ustedes está alguien al que ustedes no conocen, ese Salvador no está en lo lejano ni en el futuro, sino que podemos imaginar. Lo importante es esta conversión entonces. ¿Por qué él está llamando a una conversión radical? Porque ñandela nañañe convertíamos. Si nosotros nos preparamos el corazón y no somos sensibles a la realidad de Dios, daya echamos, ay, llevan va ella va peñan de yara, oye cuacaña de ina va ella va peñan de yara, omba apoveñan de apetebe. ¿Cómo Dios está trabajando? ¿Cómo Dios se está presentando? Revela entonces de cierta manera el hecho cuando dice, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, está revelando una ceguera cultural, una ceguera antropológica, religiosa, en medio del pueblo, en medio de nosotros. Queridos amigos, upeago la ñande ya es la opio del pueblo, ya es añade. O si no, como hacían los romanos también para aquietar tal vez esa agresividad y que el pueblo se despierte ante injusticia, etc. Oye, pan y circo. Hemos un garullo que me hecho que tocaron jamás. Panza llena, corazón contento, y he oído la gente ayer. Panza llena, corazón contento. No le interesa que aquí esté lleno, ¿verdad? El cerebro, el pensamiento, la conciencia, la capacidad de reflexión. Vean, no interesa eso. El sentido crítico. Vean, no interesa eso. Panza llena. Eres carupona, eres ulanda asadito, ulanda cervecita, eres caú, lo que sea. Panza llena, corazón contento. Pero después entonces viene circo. Es otro elemento. Me hecho de pelota, me hecho de fútbol, me hecho de cualquier cosa, de diversión, me hecho de farra, me hecho de discoteca, me hecho de todas las posibilidades. Entonces, con eso, queridos amigos, es una manera de aquietar. Porque diputado, ahí no sé, en tal parte había como 3.000 personas comiendo, no sé qué cosa lo que comían, ahí ni producto paraguayo allá. Por lo menos las era, bueno, apeándose. Vean, en Mongarú, es Carú, porque estamos todos bien. Pero venía ahí por ambas, porque ya haya Carú. A escuela, veña Mongarú, la mitad, ya voy a la Carú. A la otro cuera, ya lleva, porque los otros cueros ahí o preparan más los productos nuestros, que entonces se venden en la escuela para alimentar a los niños. Queridos amigos, esto demuestra una poca seriedad, ¿verdad? Porque
el verdadero elemento. Vaya a escuela bellata ya caruan, escuela bellajá ya estudiajan, escuela peala ya bona. Y de que llegamos del primer minuto hasta el último, porque el conocimiento nos ocupa lugar, lleva. Necesitamos estudiar y conocer y saber y abrir la perspectiva de la mente, del corazón. Entonces todo eso es un estudio serio, reflexión. Ella vaya jugando, ella vaya caruna, es restaurante. Quiere decir que si no funciona la cosa, y si yo, como escuché también que decía diputado y senador y todo, decía, ¿verdad? Ahí, para aprobar todas esas cosas, decía que nuestros niños, dice, que van sin desayunar y que no pueden pensar ni hacer un ejercicio matemático porque tienen hambre. Pero entonces nadie soluciona el problema del hambre. Hay hambre cero en la escuela. Se ayapota la hambre cero, pero en las familias. Hambre cero para todo ciudadano paraguayo, ¿entiendes? Ya la hambre cero. Usted me con la hambre cero. Escuela B. Bueno, y así muchas otras cosas, queridos amigos, en donde nos falta reflexionar un poquitito más, no improvisar las cosas, pero no es luego, queridos amigos, por una improvisación, porque de repente nomás me sale una idea maravillosa y lo improviso. No. Cuando ahí piensa improvisación. Esto que está todo teledirigido, ya cuava y teina va la lleva posea. Jamoto va la lleva taseina. Jamba ella baña mondata, jamba ella baña de ya puta, jamba ella baña ya provechata. Esa es la realidad, ¿entienden? Entonces, ahí algunas veces decimos, esta es una cosa improvisada, pero improvisación quiere decir otra cosa. Improvisación quiere decir que yo hasta puedo tener una buena intención, ¿verdad? Y de repente me doy cuenta, y entonces improvisar las cosas para solucionar algo que me preocupa, ¿verdad? Pero esto no es esa improvisación de algo que me preocupa. Cuando muchas veces, queridos amigos, sino que son otros intereses que están detrás de todo esto. Así que tenemos que entender y tenemos que mirar, ¿verdad?, qué es lo que la palabra de Dios aquí, sobre todo cuando nos dice, ustedes no lo conocen. Está en medio de ustedes, pero ustedes no lo conocen, porque Pellapó la bella posea. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la Biblia son como cualquier otra historia. Tienes que prestar atención a los personajes, el contexto y el argumento. Sí, esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos. Ahora, es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos. Cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quieres decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos, personaje, contexto y argumento, para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí. Cuando notas estos patrones, verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Esto suena interesante, pero ¿cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico?
Bueno, los autores bíblicos lo hacen de manera sutil. La mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias. Toma, por ejemplo, uno de los temas principales de la Biblia, la compleja y trágica condición humana. Ok. Empecemos en el principio, donde Dios está creando un mundo realmente bueno. Cierto, dice 7 veces, Dios vio que era bueno. Así que esas palabras son claramente importantes. Ahora, observa, Dios designa a 2 personajes llamados Vida y Humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer. Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego, los humanos dudan de Dios. Y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos era bueno. Luego leemos que desean hacerse sabios y luego, finalmente, toman lo que desean. Y todo se derrumba. Esta historia es acerca de la condición humana. Por sí misma, es una historia realmente poderosa, pero los autores bíblicos no la dejan ahí. La convierten en un patrón. Sucede de nuevo con Abraham y Sara. Dios los lleva a la tierra prometida. Les promete un hijo, pero ellos no confían en Dios. Se impacientan y leemos las mismas palabras. Ellos ven a su esclava egipcia, la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos. Sí, la historia coincide. Luego, llegas a Aarón en el monte Sinaí y leemos cómo él ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro. O la historia de Acán, quien ve el oro de los cananeos, lo desea y lo toma por sí mismo. Este patrón resalta cómo la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas. Exactamente. Es justo como la historia de Saúl, donde leemos que los israelitas lo ven, lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones. Y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción. O la historia de David, que dice que él vio a Betsabé, la deseó y la tomó, y luego mató a su marido. Y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí. Así que, ya lo ves, es un tema básico, repitiéndose una y otra vez. Estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación. Lo que es un poco deprimente. Pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa. Quizá alguien vendrá y romperá el patrón. Es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? Hágase tu voluntad, no la mía. Así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos. Genial. ¿Podemos hacer uno más? ¡Claro! ¿Qué tal uno grande? ¿Cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? Empieza en la página 1, donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas. Sí, la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos. El patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio. Dios rescata a su remanente, Noé y su familia, a través de las aguas, para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0. ¿Esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? Oh, claro, la famosa historia del Éxodo. Sí, exacto. Ahí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca. Mientras que el ejército de Faraón es destruido. El patrón se repite después con Josué y los israelitas. Ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida. Sí, ya lo tienes. Y ahora puedes ver cómo los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro. Como Isaías. Él esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta repetición, las naciones se convierten en las aguas caóticas. Ah, así que puedes ver cómo el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús. Sí. Nota cómo todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán. Él entra a las aguas y sale de nuevo. Su bautismo. Ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia, entrando a la muerte y saliendo del otro lado. Esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús. Se trata de participar en este patrón antiguo, pasar a través de las aguas de la muerte, siguiendo a Jesús hacia la nueva creación. Estos patrones de diseño parecen ser muy importantes. Sí, de hecho, son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias. Y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica. Genial. Esa es la narrativa bíblica, que constituye el 40% de la Biblia. Ahora, el otro 30% está constituido de poesía antigua. Y exploraremos cómo leer la poesía bíblica en los siguientes videos.
Yandeyara presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Nosotros miramos en este capítulo primero del Evangelio de San Juan, hoy el versículo 25, ¿verdad? Que nos dice justamente la pregunta, y le insistieron diciéndole: ¿por qué entonces bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Bueno, ante esta pregunta hay algunas palabras claves, y una de estas palabras claves es la misma palabra bautizar, bautizar. El hecho de decir bautizar en hebreo se dice tabal, tabal. Significa sumergir, mojar, tabal, tabal. Ahora en el libro griego, es decir, en la Biblia de los 70, se traduce con bautizo, usado aquí en presente, acción repetida y continua. Repetida y continua. Exegéticamente, entonces, bautizar es más que lavar, es mucho más que un lavar, sino que es introducir a alguien en un nuevo proceso. Queridos amigos, esta palabra es muy importante entonces. Daigo una vez ya hay ande ao yo ya lleva. A ver ecote llega yo lleva. Sino que aquí es un proceso. Es un continuo lavarse, es un continuo purificarse en la vida. Pea la conversión y pea la bautizo. Mira que es importante esto, diferenciar. No a la arandoca, tú veñan de ella lleva, diga tú y la de la pecha porque tiene una connotación profunda de un significado que siempre se hace presente. Miren, queridos amigos, que entonces el bautismo no es
el hecho de haber recibido el bautismo cuando éramos niñitos, jaupau bebé. Aye bautizama o imbamaina. Si te he visto no me acuerdo. No, sino que el bautizo quiere decir una continua renovación espiritual, una continua purificación, queridos amigos. Upea la ñaneña entender, entonces pienso que vamos a dar pasos pero gigantescos en nuestro compromiso cristiano. Pero tu cheitería lleva, ¿por qué? Y porque esto fue un proceso, una vez de ya recibía para siempre. Entonces aquí, con esta palabra, nosotros entendemos que Juan no pretende instaurar en realidad un sacramento, sacramentum, lo que se ve, sino que lo que Juan está haciendo con el bautizo es una purificación continua del corazón, amarándola continuamente, la reyapota es una purificación, y justamente para preparar el corazón a la llegada de Cristo, a la llegada del Señor. La radicalidad, por lo tanto, está en transformar la purificación ritual en signo de inminente encuentro con Dios. Inminente encuentro con Dios. Pero es una purificación, dice, purificación continua. Una segunda palabrita, queridos amigos, es la palabra Mesías, justamente. Mesías viene de la raíz Mashá, que quiere decir ungir, y designa al ungido real, al ungido sacerdotal, al ungido profético. Y después, poco a poco, va adquiriendo también un sentido liberador, que es el sentido escatológico. El Mesías viene a ser entonces el liberador, pero ese ya con un sentido escatológico, es decir, pe ñandeyara que lo ha consagrado, ahora entonces le da una misión y una función, que es el de liberarnos. Ahora, se pregunta aquí a Elías si él, o mejor dicho, a Juan el Bautista, si él era Elías, si él era el que tenía que venir, el profeta, si tenía la legitimidad también de iniciar con unos ritos tan radicales como el que está haciendo Juan el Bautista, que es el de la conversión, que es el de comenzar una nueva vida, y sobre todo en una manera continua. Y bueno, así entonces, queridos amigos, lo primero que nos enseña es buscar siempre una legitimidad, decimos nosotros, del ministerio. Ser legítimos en lo que estamos haciendo. Todo cuestionamiento muestra que el ministerio auténtico es probado en su raíz, es decir, conocer, saber desde la raíz. Por otra parte, hay también siempre una novedad profética. Negatuila ya está siempre en el famoso tradición, y por eso el bautizo es una renovación continua, porque hay una continua novedad de nuestra vida. Ante estas novedades tenemos que nosotros también saber llevar adelante los valores y principios que Dios nos ofrece. Después, por otra parte, este bautismo y esta entrega nos abre siempre a una expectativa mesiánica. El pueblo espera al Mesías y aquí se nos está presentando esa posibilidad. Entonces hay una espera y una preparación continua. El signo del agua es otra enseñanza, queridos amigos, porque el agua siempre para nosotros significa conversión, purificación, algo nuevo, un lavacro, decimos nosotros. Y por último, la enseñanza maravillosa es el de la humildad. Yo no soy el Mesías, simplemente soy la voz, foné, que anuncia al ungido que está llegando. Me despido de usted y le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.